Vamos a dibujar una silla con el programa Autodesk Inventor. Cogemos, por ejemplo, una longitud de 50 unidades. Entonces le damos la medida, cota, y pinchamos encima 50. Vale, y ahora vamos a hacer un segmento de longitud 48. Pulso encima y pongo aquí un segmento vertical. Termino, botón derecho y vuelvo a darle una altura, por ejemplo, de 48. Bueno, una vez que tengo esto, ya tengo la referencia para hacer unas cuantas líneas. Entonces cojo aquí una línea horizontal, hago aquí otra línea horizontal de este punto a esta esquina y voy a hacer una línea, por ejemplo, que venga de este punto a este. Como no cogí aquí el extremo, le doy a control Z, deshacer, y vuelvo a hacer la línea que venga desde este punto hasta, por ejemplo, este. No me importa el ángulo, si quiero que tenga este menor ángulo que este, o sea, está más inclinado. Y ahora también vuelvo a hacer otra línea, por ejemplo, desde este punto hasta. Vuelvo a hacer otra línea desde este punto hasta aquí. Voy a bajar aquí, voy a hacerla casi horizontal y ahora hacer una línea, por ejemplo, que venga de aquí a aquí. Le doy a terminar y me acerco y hago otra línea que venga desde este punto, la continuación. Cuando me pone dos líneas paralelas, botón derecho, terminar. Bueno, ya tengo el perfil de lo que sería el asiento. Voy a aumentar aquí una semicircunferencia. Voy ahora a empalmar. Busco la opción, o lo puedo hacer también en 3D, empalme esta línea y esta. Y pongo aquí medida, por ejemplo, 4. 4. Cojo otra vez empalme y pincho esta línea y pincho esta. Y ahora tiene longitud 4. Bueno, por último hago la parte superior. Entonces casi voy a continuar esta línea. Entonces hago la línea que continúe por aquí. Entonces el momento en que me pone aquí paralela, casi la voy a inclinar un poco. Y ahora hago otra línea de manera que venga a ocupar en altura prácticamente la misma longitud que cogí para el resto de la silla, con lo cual hago aquí otra línea, por ejemplo, de mayor grosor y esta de aquí de mayor grosor.
botón derecho, terminar. Bueno, por último, corto los trozos sobrantes. Entonces le doy a cortar, recortar, me acerco, pincho aquí, de manera que sea una entidad compacta. Pincho aquí y pincho aquí. Bueno, para concluir, elimino esto, elimino esta línea, elimino esta línea y ya tengo todo al completo. Parece que ya no hay nada que eliminar y ahora lo que voy a hacer es extruir esta figura. Entonces le doy a guardar, archivo, guardar como, le doy el nombre de silla y ahora voy a extruirla. Bueno, le voy a dar tamaño 22 y le doy a aceptar. Voy a hacer la mitad de la silla y luego la duplico. Entonces la giro y tengo ya la mitad de la silla. Entonces miro a ver si tengo algún plano vertical. Bueno, no hay ninguno. Iba a hacer uno para proyectar las circunferencias en verdadera medida, pero no me importa tampoco. Entonces voy a hacer una circunferencia. Entonces vengo a plano de trabajo. Le doy a botón derecho, expandir todo. Y voy a poner el plano de trabajo, por ejemplo, uno de estos planos, por ejemplo, el plano IZ. Entonces pincho en él y ahora empiezo a dibujar. Hago aquí. Coloco a la figura en modo alámbrico, me acerco, giro la figura y voy a dibujar sobre ese plano vertical, como vemos ahí, una figura para atravesar luego la silla. Le doy a terminar y entonces simplemente voy a hacer un boceto sobre el plano IZ. Dibujo entonces un rectángulo. Lo miro bajo otro punto de vista. Y ahora vemos realmente cuánto ocupa respecto a esa proyección. Entonces lo que voy a hacer es botón derecho terminar, hacer una línea, por ejemplo, que venga desde este punto final hasta, por ejemplo, siguiendo esta dirección. Ahora lo giro para hacerlo coincidir con
la proyección en alzado. Y vemos a ver dónde cuadra ese rectángulo azul. A ver, estaba dibujando por el lado contrario. Entonces me acerco, pincho en la línea y le doy a suprimir. Y ahora lo que voy a hacer es una línea que venga desde este punto, por ejemplo, hasta este punto. Y ahora una línea que venga desde este punto hasta este. Terminar. Recorto. Y ahora vemos la figura en un alzado. Entonces giro ligeramente la figura para ver por dónde viene realmente el alzado, y esa es la forma que genera. Bueno, por último recorto los trozos del rectángulo que me sobran. Vemos que está ya completo. Le doy a extruir y en las dos direcciones, dejando un hueco cuando se pone en rojo, y le damos una medida mayor, 333, o sea que eso ya va a agujerear la silla, que era lo que queríamos, ¿no? Con lo cual ya tenemos la mitad de la silla. Bueno, por último le damos a empalmar esto con un radio, por ejemplo, de 4, y le vamos a dar el mismo empalme a la parte de atrás. Entonces venimos a empalme y también le damos 4. Bueno, pues ya tenemos ahí vamos a ponerlo en modo sólido para verlo mejor. Parece que esto quedó ahí la forma sólida, entonces vamos a eliminarla. Entonces extruimos. Como no detecta ahí esa forma, entonces venimos a boceto, dibujamos una línea. Antes de nada, para saber la línea donde queda con precisión, venimos a proyectar geometría y entonces ya tenemos la línea. Y a ver si ahora detecta este fragmento. Entonces venimos a boceto, pieza, extrusión, pinchamos en esto y ahora le damos un tamaño, por ejemplo, de 3 hacia el otro lado y diferencia, y le damos a aceptar, con lo cual ya vacío, eliminó ese trozo. También hay que hacerlo aquí. Entonces volvemos a boceto, en este plano, antes de nada le damos a proyectar geometría, pinchamos aquí esta línea y ahora extruimos, boceto, pieza, extrusión y le damos 3
diferencia y nos elimina el trozo ese interno, con lo cual ya tenemos la mitad de la silla. Para ir viéndola mejor en un color distinto, le vamos a dar color azul. Azul cromo. Vale, pues aquí tenemos nuestra silla que giramos para verla mejor. Hasta ahora tenemos la mitad de la silla. Ahora lo que hacemos es agujerear esta zona. Entonces venimos a boceto, venimos a plano de trabajo y pinchamos en IZ otra vez, con lo cual le damos a proyectar este cuadrilátero sobre el plano de trabajo. Entonces le damos a proyectar, venimos a boceto, plano de trabajo y le damos a proyectar geometría y cogemos este objeto, con lo cual tenemos ya proyectado este cuadrilátero en el plano en el que vamos a dibujar. Entonces hacemos un rectángulo que venga, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Y le damos a extruir, pieza, operación, extrusión. Pinchamos con una medida que atraviese la figura en la otra dirección y le damos a aceptar, con lo cual acabamos de agujerear esa zona y tenemos ya el hueco para la zona lumbar, aunque ahí se vea detrás este fragmento, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, podemos hacer aquí un arco para la curvatura de la columna. Entonces vendríamos a este plano de trabajo y pincharíamos boceto sobre este plano, con lo cual podríamos ya dibujar un arco, o mejor primero una línea. Vamos a acercarnos para hacer la línea a partir de este punto. Seguimos la línea, por ejemplo, el momento en que nos ponga perpendicular. Ahora hacemos una circunferencia que venga desde este punto tiene muy poco arco, deberíamos hacer una línea mucho más larga. Entonces venimos a el punto final de la línea y lo hacemos en la continuación. A ver, repetimos porque esa línea realmente no seguía la misma dirección. Ahora ya la tenemos, con lo cual podemos hacer la circunferencia de mayor radio. Cogemos punto final como centro y venimos aquí
y nos acercamos y vemos dónde va a caer el arco. Y como vemos ahí ya corta prácticamente a la esquina. Vale, que era lo que queríamos. Entonces lo que hacemos es hacer una extrusión de esta circunferencia. Giramos a ver dónde tenemos la circunferencia, en qué plano. Está en el plano de la silla. Entonces venimos a boceto, pieza, extrusión de esta circunferencia y le damos el tamaño, por ejemplo 40, y aplicamos la diferencia. Le damos a aceptar, con lo cual ya tendríamos ahí la forma con curvatura para el respaldo. Un poco de curvatura, aunque sea mínima curvatura. Si nos fijamos, nos comimos aquí un trozo de banco. Entonces vamos a extruir ese detalle. Le damos escape, le damos archivo, guardar. Bueno, y decíamos que íbamos a extruir este detalle para que no se viera el saliente. Con lo cual, a ver, extrusión. No me deja extruir esto, entonces lo que hago es poner la orden boceto sobre este detalle. Y ahora le doy a extruir. Pincho en ese fragmento que tiene ligera curvatura, es un trozo de cilindro, y le doy una medida pequeña, lo suficiente para que atraviese la silla, ese fragmento de la silla hacia abajo, y le doy a aceptar, con lo cual ya me perfiló la curvatura hasta aquí, elemento que luego redondearé para suavizarlo. Bueno, pues tenemos ya la silla con esa curvatura ahí. Y ahora venimos a este lado y vamos a hacer un boceto en esta parte. Entonces venimos a boceto, boceto, pinchamos aquí y ahora dibujamos, por ejemplo, una línea que venga desde este punto hasta aquí, que salga tangente, y ahora hacemos aquí por ejemplo esta línea. Bueno, con lo cual extruimos ese detalle y le damos un tamaño hacia el otro lado, por ejemplo, de la unidad. Bueno, tenemos ahí
ese pequeño saliente para la silla y ahora vamos a redondearlo. Entonces le damos a empalme y le damos radio 1. Con lo cual ya tenemos ese detalle con curvatura y lo mismo hacemos con esto. Entonces damos empalme a esta zona, esta y esta, y le damos de radio 2. Se corta consigo mismo, no se puede hacer, a ver si con radio 1, si no habrá que ir bajando el radio, y con 1 ya lo pudo hacer. Bueno, tenemos entonces ya la forma redondeada, también por este lateral. Bueno, por último podemos también en el plano IZ, como veníamos haciendo, darle un poco de curvatura hacia adentro, por aquí. Recordamos que una vez que esté completa, pues habrá que hacer la simetría 3D de la figura. Entonces decíamos que íbamos a hacer un boceto sobre el plano IZ, y para trabajar en este plano lo primero necesitamos proyectar la geometría. Entonces proyectamos la geometría de este segmento para tener el punto central y la geometría, por ejemplo, de este segmento, que es un plano horizontal, como ya sabemos. Entonces vamos por último a hacer una circunferencia para hacer la forma cóncava, circunferencia con un radio largo, por ejemplo que venga por aquí, y nos acercamos para ver hasta qué punto nos vamos a acercar. Parece que tiene demasiada curvatura, eso quiere decir que deberíamos hacer el radio mucho más lejos. Entonces hacemos la circunferencia con un radio mayor, a ver si hemos cogido bien esta línea. Nos acercamos, cogemos ahí un punto y ahora hacemos la curvatura acercándonos ahora aquí para ver exactamente cuánto entra, y esta curvatura pues ya parece favorable. Con lo cual vamos a extruir extrusión esto y lo vamos a extruir dándole una medida, por ejemplo 11, con la orden diferencia, viéndolo bajo otro punto de vista. Estamos en este plano, a ver, debimos ponernos en el plano del respaldo. Entonces, bueno, ahora estamos prácticamente en un perfil, entonces vamos a darle en las dos direcciones. Entonces esto no nos vale, haremos la extrusión mejor
Entonces venimos a atrás, boceto, y vamos a dibujar. Entonces boceto en el plano IZ, pero vamos a sacar el plano de trabajo pinchamos atrás y venimos a boceto, plano de trabajo y Z, y vamos a traerlo hacia aquí. O sea, un desfase, de manera que trabajamos fuera de la silla. Así lo podemos incorporarnos exactamente al punto que queramos, hasta la distancia que queramos. Con lo cual ahora sí que proyecto la geometría, botón derecho, entonces le doy a proyectar geometría, entonces boceto en este plano de trabajo, y pincho en el plano de trabajo, y ahora voy a proyectar geometría, esa línea, y vamos a proyectar también esta línea, y vamos a proyectar, bueno, esta no la necesitamos, quizás esta es la referencia. Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos una circunferencia, proyectamos también esta línea, y ahora hacemos la línea vertical por ese punto, con lo cual vamos atrás, boceto, pinchamos aquí, pinchamos en esta línea, a ver, boceto, este plano de trabajo. Entonces tenemos ya el plano de trabajo, hemos hecho la circunferencia con el centro sobre esta línea y proyectamos este arco. Entonces lo que vamos a hacer es extruir la circunferencia, le damos a extrusión, tenemos esta circunferencia, y ahora vamos dándole medidas de manera que nos va marcando hasta dónde va a llegar con la extrusión. Lo ponemos en un perfil, ahí lo tenemos, ahí está ya en un perfil, y lo mismo la silla aquí. Entonces le damos a extrusión, distancia en un sentido, en el otro con diferencia, en el otro sentido, y le vamos dando la medida hasta que encontremos el punto 33, 44, podemos darle por ejemplo 47, con lo cual tenemos ya ahí el hueco que practicamos en el asiento. Tiene poca curvatura, pero la tiene, ¿no? Como vemos aquí. Vale. Bueno, por último vamos a quitarle este trozo. Entonces nos acercamos, escribimos boceto, boceto sobre este plano,
proyectamos geometría, la línea esta de atrás, proyectamos, tenemos aquí la línea, y ahora lo que hacemos es dibujar una recta en la continuación de esa línea. O sea, venimos por aquí y la bajamos en paralelo, vale. Con lo cual recortamos la línea y ahora extruimos este fragmento. Entonces le damos a extrusión, pinchamos en este fragmento y echamos el hueco hacia atrás, con lo cual sigue la dirección de la curvatura de la silla. Por último redondeamos este borde, entonces venimos a ver si es capaz de hacer un empalme que tiene curvatura y luego es recto. Entonces le damos radio 2 y pinchamos en, vemos el empalme para esta línea y esta de aquí, y le damos de radio 1, con lo cual suaviza ahí este borde. Bueno, pues ya tenemos la mitad de la silla. Por último, ya para concluir, podemos redondear las formas, ¿no? Entonces, si queremos, pues podemos hacer en esta esquina un empalme y le damos radio 2 y le damos a aceptar. Y también podemos aplicarlo aquí para la parte esta, por ejemplo, de atrás. Lo mismo, aquí ya habíamos practicado un empalme. Bueno, lo vamos a dejar así porque total, lo único aquí este borde en la parte superior. Por un lado aplicamos aquí el empalme para esta esquina, entonces venimos a empalme para esta esquina y le damos tamaño, por ejemplo, 3 o mejor 4 y ya le damos a aceptar. Y ahora por último también hacemos otro empalme para esta línea, esta y esta de aquí, por lo menos la anterior, y esta de aquí. Y aquí le vamos a dar curvatura 2. A ver si es capaz de hacerlo. No es capaz, vamos a hacerlo con 1. Cuando tiene mucha curvatura a veces tiene problemas. Con 1 tampoco. Y vamos a darle punto 3. Aceptar. Bueno, con punto 3 sí que fue capaz de hacerlo, con lo cual ya está suavizado el borde y podemos ya ponernos a hacer la simetría de la figura. Vamos por último también a suavizar esto que incomoda ahí, esa rotura del cambio de plano al otro, y basta con enlazar con un cilindro este fragmento con el de arriba. Nos fijamos, lo hace en toda la cara y vamos a darle tamaño también punto 3.
Bueno, pues lo hizo, aunque no se note mucho. Ahí está la superficie que enlaza suavemente estas dos, ¿no? Aunque también ha hecho el enlace de esto y de este con este. Ahí vemos el enlace de las superficies mediante cilindros y superficies tóricas, allí donde había arcos de circunferencia antes de la línea que suavizó y convirtió en cilindro. Bueno, lo tenemos ya completo y concluimos. Entonces le damos a guardar, archivo, guardar como. Ahora hacemos la simetría y pasamos a sacar las vistas del objeto. Entonces, venimos a simetría, revolución, vaciado, solevación, barrido, chaflán. Aquí tenemos la operación de simetría. Giramos la figura para coger el plano de simetría. Vale, damos a terminar y ahora nos acercamos y lo primero marcamos el plano de simetría este y lo siguiente ahora seleccionamos todas las operaciones. Entonces venimos aquí y empezamos a pinchar los distintos elementos para hacer la simétrica, pero como así no vamos a seleccionar todo, venimos aquí y vamos seleccionando todas las órdenes que aplicamos, ya que la figura está formada por ese trozo que compusimos más la simétrica de todos esos elementos, ¿no? Con lo cual ahora ya están todos seleccionados, los empalmes, las extrusiones. Los empalmes son los enlaces y le damos a aceptar. Con lo cual ya hemos duplicado todo lo que teníamos. Vemos ya el resultado final de la silla al completo. Bueno, una vez que tenemos esto ya pues le damos a guardar y sacamos las vistas y la perspectiva. Entonces venimos a guardar, archivo, guardar copia como silla 4. Entonces venimos a las vistas, el dibujo,
y venimos a vista base y tenemos aquí la vista que coloca en planta. Si ponemos superior, vale, entonces vamos a poner esta vista como base, partimos de la planta, vamos a traer la vista más hacia aquí, nos acercamos y vamos a girarla. Entonces botón derecho, girar hacia aquí, vertical, esta línea en vertical, y ya tenemos la proyección en planta. Proyectamos, proyección en alzado, esto pudimos darle pendiente porque hace un poco extraño que sea toda en vertical, pero bueno. Y última vista, pues esta de aquí hacia este lado o hacia este. Vamos a ponerla hacia este lado. Bueno, ahí tenemos las tres vistas de la silla con la proyección en perspectiva axonométrica, isométrica. Vamos a marcar aquí también las discontinuas. Y bueno, bastante complejo de líneas. Entonces vamos a quedarnos con esto, copiamos y lo pegamos en un documento para incorporarlo a un plano. Nos quedamos con la imagen y la pegamos en este documento. Venimos a ver zoom 50 y pinchamos en el tono blanco. Vale, una vez que tenemos esto vamos a sacar unas vistas más inteligibles. Entonces hemos partido de la planta, entonces editar vista y le vamos a dar color para que se entienda mejor y esto también hacerlo opaco. Bueno, con lo cual tenemos ya la forma de la silla y ahora es más fácil de entender. Vamos a coger alguna vista más, vamos a eliminar el marco de la lámina y el cajetín y vamos a coger alguna proyección más. Vamos a hacer, por ejemplo, que esta línea sea vertical, entonces le damos a botón derecho girar, ponemos en vertical, por ejemplo, esta, girándola 180 y le damos a aceptar. Y por último venimos aquí y le damos también una forma sólida para que sea más inteligible su interpretación. Bueno, ahí tenemos dos perspectivas de la silla y una proyección en planta, alzado y perfil. Bueno, por último vamos a hacer una acotación rápida sin grandes pretensiones. Traemos aquí la vista y vamos a dejar espacio para la acotación.
Procedemos entonces a acotar. Lo primero, marcar ejes de simetría. Entonces, anotación en el plano. Podemos marcar también ya los centros de curvatura de los arcos. Tenemos esos dos, tenemos este de aquí, tenemos este de aquí y este de aquí. Y los demás ya son muy pequeños, los muy pequeños. Este queda muy lejos, los pequeños ya no se acotan, es para suavizar aristas. Y este no está en verdadera medida, tampoco se acota. Con lo cual estos son los arcos suficientes. Ahora marcamos eje bisector entre esta línea y esta línea, y eje bisector entre esta línea y esta. Lo mismo entre esta línea y esta. Con lo cual le damos a escape y concluimos aquí la línea alargándola. Marcamos también los centros para estos arcos que, bueno, no los marcamos porque no están en verdadera forma y tampoco los vamos a poder acotar ahí, con lo cual deberíamos hacer una vista auxiliar. Vista auxiliar. Y ahora aquí sí que podríamos hacerlo. Entonces aquí estamos ya obligados a poner las medidas de esos arcos. Desplazamos esto. Desplazamos esto para que no quede fuera del plano. Y traemos aquí la nueva proyección. Sería un cambio de plano o una nueva vista auxiliar. Trayendo aquí la proyección y la dirección y sentido de esa nueva vista. Bueno, aquí sí que estamos obligados a marcar dentro de la notación del plano la marca de los centros, ya que aquí están en verdadera forma, y aquí también podemos marcar un eje de simetría. No es que podamos, es que debemos, ya que aquí la figura es simétrica respecto. Bueno, tenemos ya esto, le damos a escapar y prolongamos esta línea y prolongamos esta que exceda siempre del dibujo. Vale. Con lo cual ya podríamos empezar a acotar. Tenemos ya medidas generales y vamos a traer esto un poco más hacia abajo. Vale, pues lo primero, distancia entre centros, ¿no? Entonces tenemos una cota, por ejemplo, que venga, podemos hacerlo hasta el eje o de centro a centro. Entonces tenemos esta primera cota que viene de aquí a aquí, a 8 milímetros del dibujo. Tenemos luego esta cota que viene desde este punto hasta marcar este punto, y ahí tenemos la cota. A ver, le damos a escape y alineamos estos dos puntos. A ver si nos deja moverlo. A ver. Lo traemos hacia este lado y nos lo deja mover libremente y alinearlo con esta flecha. Bueno, tenemos ya medida desde los dos centros
La mitad será hasta el eje y luego esta medida, esta la podemos hacer aquí, como hay un eje de simetría, nos queda una de cada lado y la traeremos aquí a la misma altura, pero ahora le damos escape y la traemos hacia este lado. Bueno, tenemos ya la anchura, traemos esta línea más hacia aquí. Vale, tenemos ahora la altura desde el centro hasta, venimos a cota, altura del centro de curvatura hasta aquí, y tenemos ahí ya la medida de altura 32,45. Podemos coger la altura de este punto a este centro. A ver, que cogió mal esa cota, repetimos desde este punto hasta este. Cota general desde este punto hasta este punto. Entonces venimos aquí, le damos escape y ahora traemos la cota por arriba, pero sin línea de referencia. Vale, tenemos ya las dos con sus medidas. Ahora podemos acotar la curvatura de este arco y marcamos la letra R para indicar que no está localizado el centro. Sabemos que está sobre esta línea y que queda lejos, pero no marcamos la posición del centro y por lo tanto debe ir la letra R. Vale. Bueno, marcamos ahora, por ejemplo, la anchura de, podemos hacer el arco este, con lo cual ya no necesitamos la altura esta. Entonces si acoto siempre la distancia entre centros, entonces tengo esta medida y tengo luego entre el centro, por ejemplo, y esta esquina. O mejor, bueno, esta es una medida importante, pues ahí tendremos los 8 milímetros donde nos marca aquí forma discontinua, ahí. Bueno, ahora podemos marcar del centro a este centro, entonces cota general entre estos dos centros, y para que no interfiera en esa pues habrá que elevarlo, ya que esta, si lo ponemos de este lado, esta no la podemos hacer, entonces la sacamos fuera de esa línea y ahora colocamos la cota de esta. Por supuesto que esto no debe ir solapado, lo colocaremos hacia este lado, incluso por fuera. Bueno, ya tenemos distancia entre centros, tanto en horizontal como ahora en vertical. Entonces marcamos distancia entre este centro y este. Movemos el papel y lo traemos fuera para que no interfiera en esto. Y también distancia de aquí a este centro. Si queremos distancia, como ya tenemos esta y tenemos el radio, hacia arriba está, entonces de esta hacia abajo. Ya que esta está localizada respecto a arriba, pues está respecto a abajo. Entonces hacemos la cota desde este punto hasta el extremo de la silla. Con lo cual a una distancia de 8 milímetros, ahí está, tenemos ya esa altura, ¿no? Bueno, podemos colocar también la cota
Necesitamos también las medidas angulares. Aquí sí tenemos localizado. Seguimos poniendo cotas, por ejemplo, la anchura de la silla desde aquí hasta aquí es una cota importante que clarifica bastante. Aquí a los 8 milímetros. Vale. Esto ya no está en verdadera medida. Luego esta medida la tenemos aquí en el perfil desde aquí hasta el extremo 32. Entonces sí que necesitaríamos, por ejemplo, la medida angular de estas dos líneas, esta y esta. Entonces, bueno, una que forme parte del dibujo y otra que no forme parte. Aquí no queda muy claro. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, pero no es una forma muy óptima de hacerlo, pero ya con varias cotas no es fácil. También acotaremos, tenemos la distancia esta, aquí será su simétrica, tenemos la distancia desde aquí al centro, con lo cual esta medida ya no la necesitamos. Ahora necesitamos, por ejemplo, la longitud de esta medida, pues desde este punto hasta esta, nos da aquí la cota. A ver si es capaz de dibujarla en paralelo, si no, no nos vale hasta este punto. Entonces seguimos esta dirección, a ver si así, ahí la tenemos. Lo que pasa que sería hasta el centro, no hasta el borde. Entonces repetimos, pasa que si no es hasta el borde parece que ahí la tenemos. Con lo cual eliminamos esta, ya que la otra es la que está bien. Y le damos aquí la longitud de los 8 milímetros. Bueno, tenemos esta medida. Ahora necesitamos el radio de esto, que aquí también está en verdadera medida. Y la vista auxiliar nos sirvió para coger esta longitud real y esta medida real. Ya no la necesitamos hacer aquí. Aquí sí que podemos hacer la cota que mide el ángulo entre estas dos líneas, y aquí sí que la cota está bien, ¿no? Porque coge la prolongación de una línea y una línea de la figura, ¿no? Entonces tenemos ya esta orientación, tenemos la distancia que mide respecto a este borde. También haría falta respecto a este otro. A ver si la podemos poner aquí, desde aquí a aquí, y siguiendo la dirección también de esta recta, la línea de cota. Bueno, tenemos ya esa medida. Podemos acotar también esta anchura, entonces la cota que venga desde esta línea hasta esta línea. Y la podemos poner, por ejemplo, aquí también a 8 milímetros. Vale, estos arcos estaban aquí en verdadera medida, con lo cual podemos acotarlos aquí en el interior. La saco fuera para que se vea. Como hay simetría, acotamos uno solo. Luego tenemos ya esto, luego tenemos este arco. Ahora convendría, por ejemplo, acotar estas medidas, ya que no tiene por qué ser igual. Eso quiere decir que esta deberíamos alargarla. Entonces sería 8 más 5, 13. Y ponemos la primera cota que corresponde aquí de extremo a extremo. Y tenemos aquí, entonces ya ...8 más 5, como decíamos. Y lo mismo aquí para esta cota. Desde este punto hasta este punto.
a los 8 milímetros. Bueno, convendría también, aunque tenemos la referencia hasta aquí, va a facilitar la lectura, pues acotar de este punto a este, a otros 5 milímetros. Y tenemos, recordamos, la primera es a 8 y todas las demás a 5, con lo cual ya vamos teniendo todas las medidas. También nos facilitaría las cosas acotar, pues por ejemplo, la distancia desde este punto hasta este punto. Con lo cual traemos esto hacia aquí. Para indicar la vista auxiliar, la dirección y sentido de la vista auxiliar. Bueno, tenemos esta medida y esta era la línea de cota, la prolongación de la línea de cota, y luego tenemos este ángulo y ahora convendría tener este grosor, ya que es uniforme. Con los otros no lo podemos hacer sino con los ángulos, que una distancia de 8. Bueno, tenemos ese grosor para el borde y ahora necesitaríamos saber la curvatura del respaldo, ¿no? Y para ello necesitamos otra vista auxiliar. Entonces necesitaríamos saber, por ejemplo, venimos a vistas del plano, antes de nada le damos a guardar. Entonces la vista auxiliar es la que nos va a proveer de la curvatura del respaldo. Entonces simplemente le damos a vista auxiliar, cogemos la dirección de esa curvatura, entonces venimos aquí, dentro de esta vista cogemos esta línea, a ver, nos alejamos y ahora la necesitamos aquí abajo y aquí ya tenemos la nueva vista auxiliar que nos facilita la posición de el contorno cilíndrico en verdadera medida. Entonces, antes de nada, marcamos siempre el eje de simetría, eje bisector, entre esta línea, entre esta línea y esta. Y aquí lo único que está en verdadera forma es ese arco cilíndrico, ¿no? Que corresponde a, y es donde le podemos dar la cota, que corresponde a la curvatura para el respaldo. Vale. Entonces ya lo ponemos aquí. Bueno, pues esta vista, como ya digo, los cambios de plano o vistas auxiliares facilitan la intelección del dibujo. Gracias a ello podemos entender mejor, a ver aquí, esto que está solapado, vamos a ponerlo hacia aquí, movemos la flecha hacia aquí, es la proyección de la vista auxiliar en esa dirección y sentido para ver la curvatura del respaldo. Vemos aquí también que esto se inclina, entonces habría que hacer una cota para la línea esta y para la línea esta, que veo que realmente son dos, pero bueno, vamos a hacer una. Entonces el arco aquí corta al anterior, aquí no corta pero queda un ángulo mayor, tampoco nos vale este. Bueno, pues la forma más óptima sería aprovechar esta línea. Esta va a cortar a la línea de cota, cosa que es evitable. Parece la opción más óptima.
Bueno, pues tenemos ya prácticamente resuelto. Ahora habría que hacer pequeñas medidas que pueden aparecer por ahí, pero bueno, en general estaría ya prácticamente todo hecho, porque tenemos estas medidas, tenemos la longitud de aquí, sabemos dónde empieza, sabemos las medidas del respaldo, sabemos la curvatura. Aquí también en verdadera medida se podría acotar quizás la anchura de esto, pero como ya tiene aquí este arco, entonces habría que acotar desde el centro hasta aquí tiene otro arco. Las que son para suavizar aristas dijimos que no se acotaban, ¿no? Pero bueno, podríamos acotar distancia entre centros ya que tiene dos arcos y luego la medida de los arcos. Entonces rápidamente y concluimos, tenemos aquí este arco con su cota, este otro arco con su cota, a ver si nos lo pone, cero coma 30, y este otro arco también que a lo mejor pues tiene menos curvatura. Bueno, por último ya, como decíamos, distancia entre centros, entonces marcamos ambos centros de los arcos, este centro y este otro, y esa es la cota que debe ir entre esas dos líneas, ¿no? Entonces ya pondríamos la cota entre este punto y este punto. Haciendo aquí una línea general, ahí la tenemos. Bueno, podemos sacarla hacia afuera, pero como tenemos aquí la flecha, la vamos a dejar hacia adentro, aunque nunca la línea auxiliar de cota debe pasar por una línea del dibujo, con lo cual deberíamos salir fuera y traer esto aquí, por ejemplo. Bueno, entonces esta la giramos ligeramente para que no intercepte la línea auxiliar de cota. Bueno, habría que hacer este arco también, no lo detecta, con lo cual tenemos ya esa anchura. Recordamos que las medidas que estamos acotando siempre deben estar allí donde las estamos acotando en verdadera medida. Por eso no pudimos acotar aquí el respaldo, porque está inclinado, ¿no? Y aquí pudimos acotar las alturas, pero la curvatura tuvimos que hacerlo en esta vista auxiliar. Vale. Con lo cual parece que ya estaría prácticamente completo. Habría que revisar, seguramente siempre falta alguna cota por ahí, pero con esto ya nos hacemos una idea de cómo sería la figura bajo distintas perspectivas y con sus cotas. Nos acercamos por último para ampliar el espacio a lo que acota exactamente los dibujos, ajustando el espacio al máximo. Y tenemos ya aquí las vistas, con lo cual las podríamos incorporar al plano anterior. Traemos aquí la perspectiva, nos ponemos en modo transparente para aprovechar el espacio, y ahora pegamos ya aquí lo que nos ha quedado al final. Ponemos el modo sólido y tenemos ya la perspectiva al completo.
porque parece que comimos aquí parte de la pata, no. Entonces venimos aquí, recortamos lo que va a ser el plano, lo ponemos al 100%. Y quitamos esto y quitamos esto y esto. Y por último le damos los tonos blancos allí donde no está el dibujo sólido de la silla. Aquí vamos a recortar esto, se podría hacer con una línea zigzag, pero bueno, para no hacerla manualmente dejamos esto así, lleva la letra R, y como hay un eje de simetría y esto es simétrico, ya sabemos que está sobre este eje. La intersección de una cuerda del arco de la que hacemos la mediatriz con esta línea mediatriz, la intersección de las dos mediatrices genera el centro de la circunferencia, con lo cual ya queda perfectamente definido. Y eso sería ya al completo el objeto con sus vistas acotadas según la normativa UNE o la normativa ISO. Nos interesa sobre todo las vistas acotadas y la perspectiva, tal y como lo tenemos aquí. Vamos por último a coger este detalle y colocarlo aquí para que no interfiera tanto en el dibujo, y este lo colocamos por ejemplo aquí.